Esa paz de nuestro Señor Jesucristo, nos dirigimos a todos ustedes, hermanos, que a través de este medio de internet nos ven, y aquí estamos compartiendo lo que ha sido para nosotros la gracia del Señor. Y es un tema, es un pozo muy grande, muy profundo, insondable, es hablar de la gracia de Dios. Más echando mano a la palabra del Señor, podemos ver una de esas cartas dirigidas a Tito, cuando el apóstol Pablo habla acerca de esa gracia maravillosa, recordándole a la iglesia acerca del comportamiento que ellos deben tener, teniendo presente quienes eran en otro tiempo. Eran gente aborrecible, gente totalmente apartada de los bienes de parte del Señor, gente que era reprobada delante de Dios, y menciona algo tan importante como es la gracia de Dios, diciendo: pero cuando se manifestó la gracia de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En este mundo donde todas las cosas suelen tener un precio, y de ahí surge una frase muy fuerte, hermano Esteban, cuando dicen, bueno, todo tiene su precio. Y de verdad, tenemos nosotros una gran necesidad, esa gran necesidad que solamente Cristo la pudo llenar. En el corazón del hombre se generó un vacío del porte de Dios, y solo Dios lo pudo llenar. Y no podemos decir que en esta vida, está de más esa frase, decir todo tiene su precio. Sí, de verdad tiene su precio, pero el precio por la salvación, por la admisión del alma a estos verdes prados que son del buen pastor, no es con un precio que el hombre pudo pagar, sino solamente misericordia del Señor. Misericordia. Sí, misericordia. El corazón que se inclinó por la miseria. ¿Y qué más este Dios nuestro que se humilló a mirarnos donde estábamos? ¿Ve? Se humilló a mirarnos en el cielo y en la tierra, y Él, solamente Él es el que puede levantar del polvo al pobre y al menesteroso, alzarlo del muladar. Y nosotros citamos esa escritura porque nos ha hecho tanto bien, y creemos ciertamente que esa palabra nos abrazó y provocó vida en nosotros que estábamos Amén. Perdidos. Sí, pues, gracia, que es un don inmerecido. Gracia es un don inmerecido. Hermano Hernán, usted citaba el libro de Salmos, Sí. 113, si no me equivoco, 113, cuando la Escritura habla, dice: ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Pregunta: ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y después viene la respuesta: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar en la mesa con los príncipes de su pueblo. Y uno se da cuenta de que esto es humillación. Se humilló, Dios se humilló a mirar en el cielo, y Dios se humilló a mirar en la tierra. Sí. Y uno se da cuenta. Por eso uno medita en lo que sale en San Juan 3:16, el versículo de las Escrituras, donde habla del gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito es único en generaciones, único en su clase. No hubo otro antes que él, es único en su clase. Y después la Escritura habla de que él es el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nosotros también nos dio vida, y somos nueva creación, dice la Escritura. Y uno dice: tanto nos amó Dios que a veces no se entiende, no se comprende. Es insondable el amor de Dios, alto, profundo, ancho, que no se puede entender ni comprender. Pero sin embargo, nosotros estamos acá insertados por medio de la fe, hermano. La fe, esta preciosa fe. Esta preciosa fe que le agradó al Señor salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque en la sabiduría de Dios dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Donde quedan
obsoleto todos los razonamientos. El hombre se ha hecho fuerte en sus pensamientos y han surgido pensamientos por doquier, por todo el mundo. Hombres, grandes filósofos que han llegado a la conclusión que Dios no existe. Claro, porque tal vez ellos se van por la vía del razonamiento. No se puede entender el amor de Dios porque tal vez el amor de Dios lo enlazan, lo enclaustran en lo que se puede pensar. O como alguien diría, por ejemplo, Dios no discrimina o Dios es amor. Y hasta de repente al desviado dice Dios ama por cuanto Dios es amor. Pero ignorando muchas veces que la Escritura no habla solamente de que Dios es amor. Cuando Abraham clama a Dios por Sodoma y Gomorra, cuando está su sobrino Lot en las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios habla, acercándose a Dios, dice: el Dios justo de toda la tierra, el juez justo de toda la tierra, hará también morir al inocente con el impío, dando a entender a Abraham de que Dios es el juez justo y que sí puede hacer morir al impío, al malvado. Pero ahí está su sobrino Lot, que dice la Escritura que aflige su alma justa por los hechos inicuos de los de Sodoma y de Gomorra. Pero Abraham conoce a Dios como el juez justo de toda la tierra. Entonces Dios es amor, pero la Escritura dice Dios es amor y fuego consumidor. Uno ve por las Escrituras que Abraham conoce a Dios como el juez justo de toda la tierra. Juan Wesley tiene esa gran revelación en un versículo de la Escritura, dice: y sin santidad nadie verá al Señor. Martín Lutero dice: el justo por la fe vivirá. Entonces uno dice: ¿cómo conoces tú, amado hermano o amigo o amiga, que estás por medio de esta vía o este medio para poder lograr palpar la palabra de Dios? ¿De qué forma conoces a Dios? ¿De qué forma conoce el hombre a Dios? Porque es verdad, el hombre puede conocer a Dios, el Dios de amor, el Dios que ama, ese Dios amoroso, el Dios que hace cercano a Juan y que cuando está Jesús con sus discípulos, ¿se acuerda, hermano Hernán? Y Juan se recuesta en el pecho de Jesús. Sí. Juan recostado en el pecho de Jesús, la cercanía del Dios de amor. Pero uno logra ver de que Dios es este Dios de amor, también es fuego que consume. Que Dios, este Dios de amor, no tiene por inocente al culpable. ¿Cómo encierro a ese Dios que ama? ¿Cómo? Entonces uno se da cuenta de que Dios es amor, pero Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es un fuego que consume. Entonces pareciese, Dios es amor, pero Dios se humilló a mirar. Dios nos dio a su unigénito Hijo, Dios lo dio por nosotros en la cumbre del Calvario. Si Dios es amor, ¿por qué entregó? ¿Por qué dio? ¿Por qué lo entregó por nosotros como sacrificio vivo en la cumbre del Calvario? Entonces no es un amor que no tiene, no es un amor simplemente así, no es un amor como el hombre lo entiende. Dios permanece ayer, hoy y para siempre, Dios no cambia. Entonces en ese amor estamos nosotros. Y de repente cuando el hombre intenta comprender el amor de Dios y cuando razona con Dios, entonces el hombre se equivoca. No lo puede entender, no lo puede concebir. Se nos ha compartido una y otra vez que en el principio, cuando el hombre pecó, el hombre falló delante de Dios, como es un Dios justo, sale su juicio delante de él, pero también salió la gracia de él delante del Señor. Ambas cosas vienen de parte de Dios, el juicio de Dios y la gracia de Dios. Y se nos compartía con gran alegría al ver toda esta manifestación de este Dios de amor. Se nos compartía que la gracia adquirió mayor velocidad. ¿Y cómo yo entiendo, hermano Hernán? ¿Cómo entiendo si Dios es un Dios de amor? Adán transgrede la palabra de Dios y transgrede la palabra. Eva come del fruto prohibido y da a su marido, a su esposo Adán, y ambos caen en una condición tan terrible y tan pecaminosa, tan malvada, y logran conocen, se dan cuenta que están desnudos. Si Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, pero los expulsa del huerto del Edén. Dios es amor. Según la mentalidad del hombre, Dios debería haberlos dejado en el huerto de Edén, allí contaminados, llenos de pecado, conociendo el bien y el mal, pero Dios es amor y los expulsa. Es el gran amor que no se puede entender, que humanamente
no se puede concebir cómo Dios los expulsa. Dios los expulsa con una buena promesa. La promesa de que el hombre de alguna manera lo iba a volver a casa. Lo saca del huerto. Porque dice, no sea que éste alargue su mano en esa condición y viva así, de esa manera. Sí, de esa forma. De esa forma. Entonces, Dios le provee un camino de vuelta a casa. Por eso cuando aparece nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, fue algo que trastornó la mente de la gente. ¿Cómo es que, por último, cómo es que aparece este hombre diciendo, yo soy el camino y la verdad de la vida, si el camino se perdió hace tanto tiempo? Nadie podía hablar del camino. Y el camino de vuelta a casa estaba frente a ellos. Y no lo vieron. Por ello, damos gracias al Señor que se nos ha manifestado la gracia de Dios. Esta gracia bendita que no es concebible a la mente del hombre brillante de este tiempo. Recuerdo una experiencia que contaron unos hermanos acerca de cómo explicar la gracia de Dios. Se habla de que habían hombres doctos en la palabra, que todos tenían una forma de interpretar la gracia de Dios, y junto a ellos había un hombre de campo también allí para hablar de la gracia de Dios, pero él no era muy erudito en el tema. Y todos explicaron la gracia del Señor con toda esa riqueza verbal que tenían para manifestarlo, y le tocó el turno al hombre de campo. ¿Y ustedes cómo nos explicaría la gracia de Dios? Dicen que este campesino invitó a sus hermanos, los expositores de la gracia, a que lo acompañaran al campo. Reunió en poco tiempo unas hojas secas y las introdujo allí, y en medio de todas esas hojas secas dejó un gusano. Y encendiendo esa hoja seca de los 4 extremos, comenzaron a encenderse. Y antes que el fuego llegase a ese gusano que estaba en el centro allí, destinado a ser quemado, él extiende su mano y libró al gusano del fuego. Para mí, dijo él, esta es la gracia de Dios, que habiendo estado nosotros perdidos en delito y pecado, Dios extendió su mano y pudo libertar al hombre del polvo. Como muchos casos vemos en las Sagradas Escrituras, como aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, de la cual se toman muchos también hoy para justificar la tendencia del hombre pecaminoso, y que por qué de pronto parece que el predicador es muy golpeador con la palabra. Pero el encuentro de esa mujer con Cristo Jesús, que fue, cierto, llevada. Sí, y es un acto que se ve lapidario. De hecho, es un acto lapidario. Es un acto donde la vida de esa mujer terminaba directamente o realmente, así fríamente uno ve ese acto. Porque era justo que ella tenía que terminar así. La ley de Moisés así lo declara. Todas mujeres que son encontradas en el acto mismo de adulterio, esas mujeres tienen que ser apedreadas. Sí. Entonces uno se da cuenta de que en ese momento están todos allí tomándola. De hecho la tomaron, ¿cierto? Con sus manos, sus piedras en las manos, los jóvenes y los viejos, y se la llevan a Jesús, mientras Jesús es el que está escribiendo en tierra, haciendo algo que nadie sabe que Jesús está haciendo en la tierra. Y ahí los hombres le dicen a Jesús, Señor, Moisés nos mandó que a tales mujeres fueran apedreadas. ¿Qué nos dices tú? Como poniendo en contra a Moisés de lo que Moisés decía. ¿Qué nos dices tú? Jesús comienza a decir, el que esté sin pecado, lance la primera piedra contra ella. El que esté sin pecado. La Escritura dice que todos, desde el más viejo hasta el más joven, botaron sus piedras y se fueron. Después Jesús se dirige a la mujer diciendo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Y él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero uno dice, pero si Dios es amor, hermano Hernán, Dios es amor.
Dios es amor, se supone de que Dios tiene que amar la adúltera, tiene que amarla. Dios es amor, ¿por qué no la dejó adulterar? ¿Por qué no dejó hacer lo que tenía que hacer? ¿Por qué? Pero ese Dios de amor, ese Dios que no se contamina, ese Dios que no tiene parte con el pecado. Jesús dice, aquí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Jesús y el pecado no tienen concordancia, no tiene concordia que viene de corazón. Jesús no tiene unión, no tiene un mismo corazón con las tinieblas. Jesús, dice, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Por eso que la Escritura en el libro de Corintios dice, ¿qué compañerismo tiene la luz y la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Concordia significa el amor que se inclina a lo mismo. Jesús nos inclinó a lo mismo. Jesús es santo. Él es santidad. Jesús no se inclinó al mal ni al pecado. Jesús ama a la adúltera, pero era una esclava y desencadena en ese instante a una hija de Abraham. Entonces no nos confundamos, Dios es amor. Dios es amor. Pero no es un amor que no es un amor simplemente un amor que todo lo abarca. Dios no ama el mal. Dios no tiene compañerismo con el pecado ni con la inmundicia. Entonces uno se da cuenta cómo en ese instante, el instante realmente era un instante de muerte para esa mujer adulta. Y aparece Jesús, la vida, la gracia, y la desencadena. La desencadena. Sí. Así que creemos que también tú en este hermoso momento, donde quiera que nos veas, en el instante que nos veas, Jesús te ama. Jesús te ama. Pero el instante, con decirte Jesús te ama, también te digo, como Juan, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Arrepentíos y convertíos. Parece contradictorio. Hablamos del amor y hablamos de arrepentimiento y hablamos de conversión. Parece una contradicción decir Jesús te ama, Jesús nos ama y al mismo tiempo conviértete, cambia tu camino. Cambia, Él viene. Y como un predicador dice, hay una buena noticia, Jesús, Dios, viene. Pero también hay una mala noticia, Él viene. ¿Cómo entender? ¿Cómo entender? Él viene. Hay una buena noticia para nosotros, Jesús viene. Él vuelve, el retorno, como predicaba Gigi Ávila, Jesús, el retorno de Jesús. Él viene. Una buena noticia, Cristo viene. Pero también hay una mala noticia, Cristo viene. ¿Cómo? Él. El que nos viene a buscar y nos trae esa maravillosa transformación también es lo más terrible para el que no cree. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces uno se da cuenta. Es la gracia de Dios. Y Él trajo lo glorioso, anunciado primeramente por Juan el Bautista cuando Él dice, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él viene a reinar con poder, viene a establecer el reino. Lo ha establecido ya en nuestros corazones. Amén. El reino de su Hijo amado. Gracias. En nuestras vidas. Amén. En otro tiempo estábamos bajo el poder de las tinieblas, mas ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Y es lo que quiere hacer contigo, es lo que quiere hacer con mucho pueblo que aún falta que venga al conocimiento de esta verdad, a que disfrute las benditas misericordias del Señor. Porque creemos ciertamente que el Señor tiene ordenado los que han de ser salvos, que vengan, que vengan, y Dios se encargará de provocar en ellos este arrepentimiento tan maravilloso, porque ese es el orden, esa es la estructura bendita del Evangelio, de esta buena nueva, que el hombre para ser salvo tiene que venir arrepentido delante de Él, reconocer que falló. Hermano Hernán, en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, las palabras de Dios por medio de Jeremías a un pueblo, dice, la pregunta de Dios, dice, ¿cambiará el etíope, mudará el etíope su piel? ¿Y cambiará el leopardo sus manchas? Pregunta, Dios le pregunta al pueblo de Israel. Entonces dice, ¿cómo podréis vosotros hacer bien? ¿Cómo? Pregunta, ¿cómo? Una fórmula, ¿cómo podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La pregunta de Dios, el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo podréis ser transformados? ¿Cómo? En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, si no me equivoco, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. ¿Cómo? Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué podemos decirle, hermano Hernán, a los corruptos, a los inicuos, a los impíos, a los pervertidos, a los desviados, a los que se han olvidado de Dios?
a los que no se acuerdan de Dios cada mañana para darle gracias, a los que simplemente despiertan en la mañana y no se dan cuenta que el corazón latió sin ellos darle una orden, a los que despiertan en la mañana y el aire que respiran es gratis sin ni siquiera haber pagado la cuenta. ¿Qué podemos decirle a aquellos que se levantan en la mañana y su sangre circuló durante todo el tiempo de su vida sin detenerse jamás? ¿Qué podemos decirle a ellos que no se acordaron de Dios? Que Dios es un Dios tan justo, Amén. que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, y que le da la oportunidad de volverse a Dios. Amén. Muchas veces nos hemos encontrado con gente que se jacta de no creer en Dios. Una vez pensando en eso, el Señor me quebrantó. Gracias. Porque no fui yo teniendo esa habilidad para hallar al Señor, sino fue Él mostrándose. Muchos hombres se jactan de que no creen en Dios y que Dios no existe. La verdad es que Dios se ha escondido de ellos. Dios se escondió de ellos. Pero ¿sabes qué? Gracias. Dios no se esconderá para siempre. Él se está mostrando a través de todo esto, de toda esta manifestación de su palabra. Y Él dice, venid luego, dice el Señor, Y estemos a y cuenta. estemos a cuenta. Es decir, Él se hace parte. Yo quiero tener parte, quiero estar a cuenta con los míos. Venid luego. Y estemos y a cuenta. estemos a cuenta. Y comienza a enumerar la condición del hombre, a mencionarla. Si vuestros pecados fueren como la grana, oscuros como la grana, Es verdad. vendrán a ser, serán emblanquecidos, dice. Sí. Como la nieve serán emblanquecidos. Es verdad. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como la nieve, si dijeran Amén. aquellos Es verdad. en África, como la nieve o como el coco en el África, ¿verdad? Cuando abren un coco es muy blanco. Así verdad. de emblanquecidos pueden ser los pecados por la Gracias. sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Damos gracias al Señor que nos bendice con esta palabra y creemos que hay poder en su sangre, que todo aquel que cree en Él, al Hijo y cree en Él, cree que le hay, y que se vuelva pronto, venir luego, dice el Señor. Sí, venir luego dice y estemos a cuenta. cuenta. Pregunta, ¿tenemos cuenta pendiente? ¿El hombre tiene una cuenta pendiente con Dios? ¿Por qué Dios dice venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta? Hay una cuenta pendiente, hay un deslizamiento del hombre de la presencia de Dios. ¿Cuándo se deslizó? ¿Por qué Dios lo llama a estar a cuenta con Él? No estábamos a cuenta con Dios. Estábamos lejos, destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo se produjo esa ruptura que le quedamos, somos deudores y tenemos que pagar una cuenta? Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Uno se da cuenta de que era grande nuestra cuenta, muy grande nuestra cuenta. Qué bueno es Dios. El Dios que lo tiene todo, llamando a los suyos. Gracias. ¿Qué es lo que acostumbramos en estos tiempos? O hemos sido acostumbrados, la idiosincrasia de los pueblos es que por lo general los que tocan más la puerta son los mendigos, los que no tienen nada. Pero ¿cómo se han invertido los papeles? El que lo tiene todo ha descendido a tocar la puerta de aquel que no tiene nada, para dárselo todo. Es verdad. Por eso Muchas le gracias. decimos, Muchas gracias. he aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, Y cenaré. cenaré con él y él él conmigo. There are so many others that he might have chosen to follow him. Others with learning and greater distinction to follow him.
authority and forceful ability, who know how to speak and be heard. I don't know exactly why I'm here at all, but today I follow my Lord. You know, it was business as usual. That day when I heard him say, follow me, I stopped and I left all behind me that day when he said, follow me. I emptied myself of my old life completely, with no thought that this could be wrong. And as long as I follow the steps of the Master, I know I'm where I belong. For he chose me. He chose me. I could not say no when he said, follow me, and you'll be a fisher of men. And from I will not look back on the things left behind. He chose me to follow him. I will not look back on the things left behind. He chose me to follow him. Bien, saludamos a los hermanos que nos escuchan en la paz del Señor. Que Dios les bendiga. Queremos compartir en estos momentos con ustedes una palabra que en otras oportunidades también la hemos compartido con la iglesia y también en la prédica, en la calle junto a los hermanos, que nos parece que tiene que ver mucho con
con el anuncio del Evangelio y con el propósito divino que nuestro Señor predestinó para todos los tiempos en que los creyentes, los hermanos, la iglesia iba a participar del llamamiento divino, dando Dios a conocer a través de su Hijo lo revelado en nuestros días. Tenemos una escritura y junto a nuestro hermano Marcos hoy queremos compartir con ustedes que el Señor nos permita en esta hora no tan solo poder compartir con ustedes, sino también a través de este compartir poder también invitarlos a participar de esta fe preciosa que el Señor nos ha predestinado, nos ha compartido en su gracia a los creyentes para poder seguir anunciando con la misma fuerza este anuncio. Queremos que Dios nos dé un minuto en este momento para orar al Señor y pedir que su Espíritu nos permita en un sentir glorioso transmitir lo que en nuestro corazón el Señor pueda estar manifestando. Padre eterno, queremos agradecerte esta hora, Señor, que tú nos concedes de poder estar a través, Señor, de este lugar, de estas cámaras, Señor, de televisión, poder transmitir a través de las diferentes redes, Señor, sociales que hoy están llevando la palabra a muchos hogares, a mucho pueblo de Dios, a mucha iglesia. Que tú nos permitas, Señor, compartir una vez más tu preciosa palabra, el llamado que tú nos sigues haciendo, Señor, a la iglesia y a todo aquel, Señor, a quien tu gracia ha de alcanzar en este tiempo. Agradecemos que en la marcha, Señor, que tu pueblo lleva, tú le des el tiempo para seguir anunciando a través aún de estas redes, Señor, tu hermoso mensaje, la palabra, el anuncio del Evangelio. Señor, el llamado que tú nos haces a través de todos los tiempos a cada uno de los hombres que predestinaste, Señor, para que llegada su hora fuera, Señor, llamado todo hombre al arrepentimiento, fuera todo hombre alcanzado por tu gracia y por tu misericordia. Oramos para que la obra de tu Espíritu, Señor, en este momento pueda, Señor, amén, también llevar a los corazones de las ovejas, de aquellas ovejas que oirán tu voz, pueda, Señor, producirse ese milagro de su llamamiento y de esa convicción en sus corazones que eres tú llamando aún en este tiempo, Señor, tan terrible, tan doloroso, tan lleno de aflicciones, tu gracia, Señor, revelándose a través del anuncio del Evangelio. Es lo que a ti te plació, Señor, y lo hemos creído, que te plació a ti salvar al mundo por la locura de la predicación. Te agradecemos desde ya y, Señor, encomendamos estos minutos que estaremos compartiendo junto a mi hermano Marco, Señor, tu palabra. Te damos gracias por lo que pedimos y te damos gracias por lo que también recibimos. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Hermano Marco, tenemos una palabra aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el verso 30 en adelante dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres, levantándolo de los muertos. Amén. Muy agradecido porque uno recuerda, hermano Marco, en tiempos en que comenzó todo esto con el corazón de uno, cómo el Señor empezó a tratar con su vida y cómo fue todo el comienzo que uno tuvo en la fe junto a los hermanos, junto a la iglesia, y han pasado ya una buena cantidad de años y esta palabra
como decíamos al principio, la hemos compartido en las calles, la hemos compartido a nivel de iglesia y lo seguimos anunciando por el hecho de la confianza que el Señor va estableciendo en el corazón nuestro. Yo he escuchado a predicadores decir a veces con tanta fuerza, si esto del mundo en el que vivimos es real, si esto que tocamos sabemos que es tan real, es tan verdadero porque lo tocamos, vemos su anchura, vemos todo. Predicadores que dicen lo del espíritu, lo que el Señor nos ha dado, lo espiritual, es mucho más real todavía. Y uno se queda pensando en esto, porque ¿qué se imagina la gente? ¿Qué contemplan los que están lejos a veces? No sé si en algún momento uno mismo lo contempló o se detuvo a veces a pensar en aquello, pero cuando uno ve el rechazo de la gente del pueblo de Atenas, cuando el Señor habla de la resurrección, ya en otro tiempo te escucharemos, ya te oiremos, le dicen, ya te apartaste de lo razonable y estás hablando locura. En otras palabras, fue lo que le quisieron dar a entender al apóstol Pablo. Sin embargo, uno medita no tan solo en la resurrección, uno no tan solo medita en el milagro y en el poder de Dios que levantó al Hijo de Dios de entre los muertos, sino en lo que a uno le ha acontecido, en lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Hay censos, hay encuestas que a veces escuchamos por la línea política, por la gente que nos informa de la televisión, de cómo a veces al gobierno, a un país, le significa una cantidad de dinero restaurar, hermano Marco, a un alcohólico, restaurar a un delincuente. Nosotros estuvimos hoy día compartiendo en la cárcel de Coronel con los hermanos en la iglesia interna. Y hoy día, justamente hoy día, estuvimos viendo rostros nuevos nuevamente. Cada miércoles que vamos ya y llevamos un buen tiempo con ellos, tenemos el dolor y por otro lado la alegría de ver a los hermanos, pero el dolor de ver rostros nuevos, jóvenes nuevos, que llegan a un lugar como la cárcel, que son privados de libertad, porque algunos han sido hallados en la delincuencia, en el robo, en el tráfico de droga, en tantos caminos que el hombre se encuentra lejos de Cristo. Y uno medita en uno, no va más allá de algo tan real que la misma vida de uno, cómo Dios lo restauró, cómo esta palabra fue provocando cambio en el corazón nuestro, hermano Marco, y somos el testimonio más vivo, somos el botón más glorioso de muestra que el Señor puede mostrarle a un hombre que lo razona todo, a un hombre que puede poner en disputa si esto es real o no es real. Somos ex alcohólicos, somos ex delincuentes, somos gente que en otro tiempo estábamos llenos de tantas suciedades y uno dice, ¿y qué nos limpió, hermano Marco? Hermano Carlos, yo digo que no somos tan solo testigos de lo que dice un libro como la Biblia. Yo creo que también somos testigos presenciales, que dentro de nosotros mismos hay un mensaje. Lo que Dios ha hecho con nosotros, yo creo que más que todas las cosas, es lo que nos inspira, es lo que nos motiva a llamar a los hombres, a decirle a los hombres que el Señor Jesucristo es lo más precioso, es lo más maravilloso. Amén. Amén, hermano Marcos. Para nosotros el Señor Jesucristo no es una leyenda, no es una historia, no es una información que manejamos. El Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección,
es una vida que ha provocado en nuestros corazones y nos ha dado a entender que no hay nada más glorioso que vivir bajo la mano y bajo la protección de aquel que te creó y que te formó. Hoy día nosotros compartíamos una palabra, el Salmo 139, con los hermanos en la cárcel. Y hablábamos de la gente que es llamada por Dios. Y hablábamos de la gente a la que Dios interrumpió en su camino. Y yo no sé cuánta gente que nos pueda estar escuchando hoy día a través de estas cámaras pudo haber sido interrumpida. No sé cuántos creyentes van a estar escuchando este testimonio, este compartir que hoy tenemos junto a mi hermano Marco. Yo no sé cuántos de ustedes fueron interrumpidos. Yo les decía a los hermanos hoy día, yo soy un salvado, yo soy alguien que empezó a gemir desde su corazón porque no quería perder a la familia, no quería perder a la esposa, a los hijos. Y que dentro, en lo secreto, en lo muy íntimo que el hombre tiene dentro, en su alma, yo empecé a gemir, aun cuando era un borracho, aun en mis últimas borracheras con mis amigos, le decía a Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, estoy perdiendo lo que más amo. Y Dios visitó el corazón, uno entendió que Dios se acercó por aquello que estaba aconteciendo y abrazó tan fuertemente ese día que Dios salvó nuestras vidas. Fue tan impactante y tan real ese momento donde Dios aparece en la vida de uno y compartíamos también que hay otros que camino a la universidad, camino a realizar todos sus sueños, fueron interrumpidos por Dios. Yo no sé si Dios va a interrumpir tu vida o va a llegar el día en que tú vas a clamar a Él. Yo no sé cómo va a ser y cómo te va a pillar ese día que Dios estableció. Ese día en el cual Dios estableció un límite para que llegada la hora, tu conversión sea cumplida por el Señor. No sé cómo va a ser, si va a ser camino a tus sueños, camino a realizar todos tus proyectos y que Dios va a cambiar tu dirección. O va a ser en el día en que en el mar de este mundo te estés ahogando y tu vida se esté perdiendo en el hoyo más profundo que pueda haber, donde la mano de Dios va a ser extendida y te va a arrancar de allí, del muladar, del lugar de la basura, donde Dios ha arrancado a través de las generaciones a tantos hombres y mujeres. Pero estamos aquí no tan solo para leerte esto como algo que está escrito, sino como algo tan verdadero que Dios va a traer también a cumplimiento contigo. Amén. Contigo que todavía tienes que ser llamado, que tienes que ser redimido, que tienes que ser salvado y puesto en el lugar seguro. Tú que representas tal vez a esa oveja perdida, tú que eres una madre, un padre, que se va todos los días a la almohada con preocupaciones, con incertidumbres, con temores, con miedo, tú también vas a ser alcanzado por esta palabra. Y es por eso que le hemos dado lectura a esta escritura, porque nos sentimos tan representados en ella, porque sin tener que haberle llamado, sin tener que haber preguntado por Él se acercó a nosotros, a los que estaban lejos, a los que en tantos momentos también les permitió que el sol saliera. Se acercó a nosotros como no se acercaría ningún príncipe de este mundo a suplir la verdadera necesidad que en nosotros habría en aquellos días, hermano Marco. Amén. Precioso, hermano Carlos, precioso hacer mención de esos momentos. El Señor dice en su palabra así, de esta manera, que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.
Y de parte del Señor, yo vuelvo a recalcar una vez más en esta noche. Yo de parte del Señor he recibido lo más precioso, lo más maravilloso. Siempre yo digo esto, yo digo que yo agradezco a Dios por los padres que Él me ha dado, hermano Carlos. Yo agradezco a Dios. Porque tengo memoria desde niño que siempre he tenido a unos padres que han servido al Señor. Fueron para mí siempre un ejemplo. Agradezco al Señor por la esposa que Él me ha dado, por los hermanos, por los hijos. Pero también yo tengo que reconocer algo y decir que a pesar que tengo buenos padres, a pesar que tengo buenos hermanos, no son ellos el motivo del gozo que hoy día yo tengo en mi corazón. Porque sé que a pesar que tuve buena familia, nunca los pude disfrutar como hoy día los disfruto. Nunca honré a mi padre y a mi madre como hoy día yo los honro. Amén. Y eso yo se lo agradezco al Señor. Amén. ¿Y cómo no querer que las familias, que ustedes que nos ven, que tal vez su vida es un caos, puedan también recibir de parte de Dios lo que nosotros hemos recibido? ¿Cómo no querer que los que están en ignorancia todavía, lejos de Dios, pueda a ellos también resplandecerle la luz, hermano Carlos, como nos ha resplandecido a nosotros? Yo no sé si tú sigues creyendo que esto es locura, pero quisiéramos en el Señor y en su amor y en su gracia que ya no creyeras nunca más que esto es locura, sino que esto es poder de Dios. Amén. Porque para aquel que cree que es poder de Dios, entonces, sin duda, en ese poder de Dios, tú te conviertes en un redimido y en el especial tesoro que Dios vino a buscar. Él pagó. Él pagó un precio. Y pagó un precio por un campo. Y te digo que a Él no le importaba el campo, sino el tesoro que estaba en el campo. Es verdad. Y ese tesoro éramos tú y yo. Y no estábamos en la casa de príncipes, no pertenecíamos a un linaje escogido. El campo que compró Él estaba tan estropeado que fue comparado por un profeta como un trapo verdaderamente de inmundicia, que no tenía nada de bueno. Sin embargo, Él compró ese campo y ese tesoro lo lavó no en oro, no en un material especial, lo lavó en su preciosa sangre. Amén. Y lo convirtió en algo inalcanzable que hoy no tiene valor. ¿Quieres que te diga con toda la fuerza de mi corazón que lo que es Jesucristo para mi hermano, para nosotros y para cada creyente? El regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Amén. Algo que ha producido en los creyentes una alabanza eterna que continuará su eco un día en la eternidad. Nuestra gratitud nos está elevando cada día a esa alabanza eterna por lo glorioso que hizo el Señor con nuestras vidas. Por eso el testimonio de tantos hombres en el ayer, de tantos hombres que hoy, en este presente, dan gracias, y el testimonio que mañana seguirás oyendo de hombres que serán alcanzados por esta gracia. Por eso los ciegos decían: lo único que sé, que antes yo era ciego y hoy veo. En el mudo hizo brotar una alabanza. En los leprosos que estaban sucios también hizo brotar una alabanza.
Es la alabanza que también ha hecho brotar de nuestros corazones. Por eso te llamamos, por eso te compartimos hoy esta palabra. Deja ya de creer en la suerte, en la casualidad, y métete a creer fielmente en tu corazón que Dios estableció un tiempo para ti, para tus hijos, para tu familia, y verás sin duda la gloria de Dios. Es con el mensaje que queremos terminar, es con la palabra que queremos dejar brotando y palpitando en tu corazón. Jesucristo es la dádiva de Dios venida del cielo. Es el regalo más glorioso que Dios nos ha concedido. Su Hijo, la expresión de amor de nuestro Señor, que no fue un eco ni una voz tronante de los cielos gritando hacia la tierra: ¡Hey, hombres de la tierra, yo les amo! No, el grito de Dios está allí en un madero, haciéndonos hasta el día de hoy escuchar ese eco que Él no gritó desde los cielos, sino que su amor se expresó, que un justo muriera por todos los injustos, que el hombre más santo que ha pisado la tierra cargara en su cuerpo nuestras culpas, nuestras transgresiones. Así que queremos que este amor, esta gracia de Dios alcance tu vida. Mujer, duérmete esta noche confiada. Tus hijos tienen límites. Tus hijos no van a pasar más allá, ni el mal los va a tocar más allá de lo que ya Dios estableció. Confía en Dios y verás su gloria. Bendita la nación, dice. Bendita la nación cuya confianza es el Señor. Bendita la nación, bendito el hombre, bendita la mujer que ha dispuesto en su corazón confiar en el Señor. Que Dios les bendiga, y junto a nuestro hermano Marco nos despedimos en la paz de los hijos de paz. Que a todos el Señor les bendiga siempre.